y de La Plata me voy a Avenida Constitución en el Roca. Que los hemisferios se equilibren. Víctima de un homicidio sin lugar a dudas. No es una pericia, es un informe. Yo no puedo dar fe, ni me consta lo que sucedió durante esas 3 horas. We have an independent foreign policy. Y se sepa la verdad. Se dijeron mentiras. Un ámbito de competencia transparente. Acá no hubo ninguna pelea. Estamos muy contentos hoy de presentar las listas del Frente para la Victoria. Usted, presidente Obama. La verdad que son feos. El radicalismo tenga relevancia. Se fue como se tenía que ir. Lo amé con todo mi corazón. Deja todas las figuras de este país. Alegría. Pioneros. De golpe de diputado. Alegría. Cuando te agarran de 20 sos divina. Pero te agarran pasado los 50, ¿viste? Y bueno, tenés que agarrar lo que venga pasado los 50. Tenés que agarrar lo que venga pasado los 50. Tenés que agarrar lo que venga pasado los 50. No es muy simpático, ¿no? No sé qué quiso decir. Imagino que está sacado de contexto eso. No está sacado de contexto. Tenés no que parece lo que venga. No es un político en campaña, pues las mayores de 50 no creo que estén demasiado contentas con esa frase de Cristina. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al programa número 359 de Palabras Más, Palabras Menos. Empezamos con una mala noticia, que esperamos, sinceramente, esperamos y estamos seguros que para muchos de ustedes va a ser también una mala noticia. Este es el último programa de Palabras Más, Palabras Menos. A ver, para quitar cualquier fantasma o desdramatizar en un país que es muy dramático habitualmente, corresponde explicar claramente qué pasó. TN está haciendo un cambio de programación. Toda la programación de los martes después de las 10 de la noche va a ser cambiada. Ustedes saben, seguramente acá haya otro programa. Todavía no está anunciando oficialmente TN cuál es el horario. Cuál es el horario, con lo cual... Pero los Leuco vienen a esta hora. Ah, bueno, se lo iba a decir. En cualquier caso, la conducción de TN nos ofreció ir los domingos a la noche grabándolo el viernes. Y nosotros consideramos que, dado que es un año que tiene mucha intensidad, mucha actualidad, grabar los viernes nos deja como muy desarmados para cubrir el programa. Y encima los domingos, hay muchos domingos que tienen noticias electorales muy fuertes, con lo cual también hay que levantar el programa. Entonces consideramos que no era conveniente seguirlo en esas condiciones. ¿Fue eso el motivo de la... Esto fue charlado amablemente con las autoridades del canal, nos pusimos de acuerdo, no tenemos de nuestra parte ningún reproche que hacer, más que todo lo contrario, agradecer por estos 7 años donde, créannos, laburamos muy cómodos, trabajamos con absoluta libertad, seguramente, y lo sabemos, algunas cosas pueden no haber gustado a la conducción del canal. Pero forma parte de lo que debería ser la lógica habitual de la relación entre un medio y los periodistas que trabajan. Exactamente. Muchas cosas que hacen los periodistas no deberían gustarle a los dueños de los medios, ¿no? Esperamos volver pronto en alguna otra pantalla. Seguramente eso ocurrirá, no en lo inmediato, pero no pasará demasiado tiempo. La manera de empezar, este va a ser un programa especial porque va a ser un programa autorreferencial. Vamos a remontarnos, a hacer un repaso de lo que fueron estos intensísimos 7 años aquí en el canal. Pero además de ser un programa de despedida y autorreferencial, sirve para... Es un programa muy nostálgico además, ¿no? Sí. En una de esas nos quebramos, ¿por qué no? Sirve además para ver cómo desde un programa de televisión se cubrieron 7 años de vida política, vida económica y vida social de un país muy particular y hacer un repaso de paso por lo que fueron estos 7 años en la Argentina. Probablemente en la hora que nos queda de programa, ustedes nos van a escuchar decir cosas sobre el backstage, de cómo se hicieron algunas cosas que nosotros no contamos porque era el backstage, porque estamos haciendo el programa, pero que ahora, dado que uno hace una recopilación, un breve recorrido por estos 7 años, podemos contar. Empezamos por el principio, y el principio fue el primer programa, casi exactamente hace 7 años. Un 18 de marzo de 2008 nos presentamos aquí en este mismo lugar así. Despenalización de la tenencia para consumo. La prohibición de circulación de camiones para Semana Santa. Creemos que es importante
detener en forma relativa el avance de la sojización. Es un nuevo disparate el tema de las retenciones en grano. Que Dios bendiga al mundo de habla hispana. Los clubes no sabemos qué hacer. Se bajó del auto y le pegó al tiro. La suspensión por 90 días. Devito intendente o Porretti continúa como intendente. Lo que vamos a hacer con este plan de seguridad es sumar herramientas y sumar. Hablan de la sojización y la única forma de terminar con todo esto. Muy buenas noches. Palabras más. Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa de Palabras Más, Palabras Menos aquí en TN. La verdad que estamos muy contentos, estamos muy orgullosos y estamos además muy agradecidos por habernos convocado a este canal. Y como está prohibida la frase, no los vamos a defraudar, esperemos cumplir con las expectativas. A ver, hace 4 años nosotros estamos trabajando en un canal de aire. Exactamente en marzo del 2004, hace 4 años, nos dijeron, siguen si dicen todo lo que queremos que digan y no dicen nada de lo que no queremos que digan. Nos fuimos a señales más chiquitas, de menor repercusión, primero en Plus Satelital, después en Magazine, y fuimos, la verdad que la pasamos bárbaro, hicimos un trabajo que nos puso muy orgullosos. Pero era un canal más chiquito, tenía menos repercusión. 4 años después nos llamaron de aquí de TN y nos dijeron lo mejor que se le puede decir por lo menos a periodistas como nosotros. Vengan y sean quienes son. Estamos acá contentos, es un día importante para nosotros. Después de 4 años de hacer periodistas en la era de hielo, un nombre que tenía que ver con eso, aunque nos habían congelado, volvemos a una pantalla caliente, así que de alguna manera el hielo se derritió. Y estamos acá, hemos decretado que ya está, el periodista del área de hielo murió y empieza Palabras Más, Palabras Menos. Es notable porque en las palabras de presentación del primer programa aparece ahí, y en el primer programa nosotros no le dimos espacio como tema. Todavía no había explotado como explotó los días siguientes. El conflicto con el campo, y veían en las palabras al Martín Lustó anunciando... Siendo ministro de Economía. Siendo ministro de Economía y un dirigente agropecuario de la todavía no formada mesa de enlace manifestando la primera queja. Es decir, nuestro programa, Palabras Más, Palabras Menos, comienza coincidiendo con un punto de inflexión en la historia, por lo menos en la historia contemporánea, que es el conflicto con el campo, la llamada 125. Pregunta, yo destaco lo que nos dijo Carlos del Día el día que nos invitó a participar de TN, que dijo, sean quienes son. No dejen que el estilo de la señal, ¿vos creés que fuimos quienes somos? Que en algunos momentos sí, en algunos momentos no. Sí, lo que pasa es que uno es y va cambiando. ¿Y en qué? No, uno va cambiando. En 7 años hemos cambiado hasta, y se ve eso claramente, hemos cambiado desde los peinados hasta haber perdido pelo y hemos cambiado a veces de opiniones, de miradas, de enfoques. Ahora, en la esencia no me cabe duda. Yo con la almohada no tengo ningún conflicto. Algunas de las cosas que muestran cómo cambió todo. Cuando nosotros llegamos a ATN, la revista 23, que se transformaría después en uno de los símbolos de la prensa kirchnerista, publicó una tapa con nosotros dos y el título era Puro Periodismo. Y quienes nos elogiaban en las páginas, esto estamos hablando de marzo, antes de que explotara todo. Una semana antes. Quienes nos elogiaban con columnas de opinión dentro de esa revista eran Berbisky y Diego Wirtz, que después hizo 678. Y que hoy seguramente no piensan de nosotros, ni nosotros de ellos, lo mismo que pensábamos unos de otros por entonces. Marzo del 2008, todavía no había explotado el conflicto con el campo, todavía no había explotado el conflicto Clarín-Gobierno, Gobierno-Clarín, y nosotros veníamos felices, tranquilos, en un país sereno, el luna de miel de Cristina con la sociedad después de haber sido electa presidenta por primera vez. Bueno, la relación del kirchnerismo con este grupo mediático era muy buena. Era muy buena, pero no solo eso. En el cierre de campaña, el aviso más largo de cierre de campaña de Cristina, hablaba de la unidad nacional y entre las cosas que decía que tenía que estar unida era la ciudad y el campo. El país, a la semana, que nosotros no quiero establecer relación de causalidad, pero por lo menos de coincidencia, la semana que entramos en TN, el país explota por el aire. ¿Y saben qué ocurre? Contengan la respiración, ocurre esto. Los últimos 2 meses sin respirar.
Ahí va, Lustó anuncia retenciones móviles, el campo tira la bronca con un paro total, Palau nos bendice cortando la 9 de julio, Aníbal quiere despenalizar el porro, suben los precios, despiden a los jefes de la AFIP y la aduana, Carlos Fernández avanza un casillero, nos llenamos de piquetes, aparece un tal de Ángeles sin un diente, Cristina en su discurso 1 habla de piquetes de la abundancia, el campo se recalienta, cacerolazo en Capital, de Elías soldado heroico a las piñas en Plaza de Mayo, aparecen palabras del pasado, golpistas, oligarcas, lópezreguistas, gorilas, dicen que vuelven los fondos de Santa Cruz, siguen subiendo los precios, Cristina en su discurso 2 dice que enrollen las banderas, empieza el desabastecimiento de Ángel y con todos los dientes, rey del piquete, Peña dice, Delía negro, Delía dice odio a la puta oligarquía, Lustó afloja con compensaciones para el campo, Cristina en su discurso 3 pide que levanten los cortes siguen, los precios suben, las góndolas vacías de Ángel y Superstar, choques y muertes en las rutas argentinas, todos a la plaza con Cristina, Delía, Moyano, Jaime de Vigo y Moreno, el cortapescuezos, Cristina en su discurso 4, Sabat cuasi mafioso, el campo acepta la tregua, Cristina se va a París y se pone una boina, che, ojo, nos miran, hay observatorio de medios, la nación delira, el gobierno es comunista, las góndolas se llenan pero los precios no bajan, cae un meteorito en Entre Ríos, la antorcha olímpica pasa por Buenos Aires y empieza un humo sospechoso, los rabinos locos ganan en la AMIA, todo negativo, los jóvenes K disparan contra TN, empieza la negociación con el campo, los precios siguen subiendo, los Simpson dicen que Perón fue un dictador, Moreno aprieta en el mercado de Hacienda, las vacas Nimú liberan a Pati, Buenos Aires se llena de humo, la oligarquía también quema pastizales, hoy ya se acordaron de la ley de radiodifusión, el gobierno dice que Clarín miente, Néstor suben el PJ, Cristina bajan las encuestas, a Pati lo vuelven a meter adentro, los precios no los pueden agarrar, avanzan las negociaciones con el campo, el humo tapa todo menos la bronca, se agotan los barbijos en Buenos Aires y eso que no vino Michael Jackson, acusan al secretario de medios de favorecer con publicidad a su familia, retroceden las negociaciones con el campo, almorzando con los gordos, Moyano quiere un canal para la CGT, nos quieren enfriar la economía, dice Néstor y Lustó se queda frío, Martín se vuelve a Palermo, Carlos Fernández avanza otro casillero, mejoran las negociaciones con el campo, se viene el tren bala en el Roca, todavía viajan colgados, los precios se disparan, desaparece Juan Putoda, retroceden las negociaciones con el campo, aparece Juan Putoda, ojo que se termina la tregua, más muertes en las rutas, Cristina pagó $165 por un desayuno en la cama, mangueras cruzadas, falta nafta, hace erupción el volcán Chaitén, en Esquel llueven cenizas, en la 9 de julio llueven limones, los precios no paran, Bussi dice que Alberto dice que no dijo, el campo dice basta, las cenizas llegan a Buenos Aires, Cristina tiene aguante, empieza otra protesta chacarera, Alberto dice que los del campo se volvieron locos, los locos vuelven a la ruta, circulan mails anónimos, $8 y nuevo corralito, hay tontos que les creen y corren a los bancos, los gobernadores reciben a los ruralistas, se resquebraja el poder kirchnerista, jajaja, el INDEC difunde el chiste del mes 08 de inflación, que bueno, contate otro, Moreno, retenciones, paro, hubo, cacerolas, piñas, precios, renuncias, aguante, barbijos, oligarquía, negros, gorilas, mafiosos, choques, limones, trenes, cenizas, mentiras, hasta desayuno, 08, encuesta, locura. ¡Ay, 2 meses de locura! Y todavía faltaba mucho tiempo en el conflicto con el campo. Esto fue el informe con la genialidad, ese formato clásico, tradicional, excepcional de Lalo Mir, locutado por el propio Lalo, y aún faltaba transitar en ese conflicto mucho tiempo. Lo vi no menos de 10 veces esto y las 10 veces me quedo como sin aliento. Por favor que termine. Preguntaba si fuimos como somos y una manera de mostrarlo es el tratamiento a lo largo de estos 7 años de un tema que para los dueños de este canal fue durante muchos años muy sensible, que estaba en discusión si los hijos de Ernestina Herrera de Noble eran apropiados o no, como finalmente se demostró en sede judicial. Nosotros tratamos ese tema a conciencia y no solo ese tema, sino que le dedicamos mucho espacio al tema de los hijos y nietos restituidos. A ver, era un tema sumamente delicado. En general los periodistas en la relación con los dueños de los medios, no sé si todos, pero muchos de nosotros, tenemos caminos que a veces se tocan y a veces se paran. En general los problemas de los dueños de los medios son los problemas de los dueños de los medios, los problemas nuestros son los nuestros, que es contar un país de la manera más fiel a lo que nosotros pensamos que hay que contarlo. Y muy de tanto en tanto aparecen problemas de conciencia serios. Para nosotros el caso Herrera Noble era un problema de conciencia, que nos hizo pensar muchísimo cómo hacer esta cobertura. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros creíamos, y la verdad que la historia demostró que era una creencia, una convicción correcta, de que la única manera de resolver los casos de sospecha de niños apropiados es con la verdad, es decir, extrayendo el ADN de los chicos o de las personas que se supone que son chicos apropiados y comparando con el banco de datos genéticos. Ahora, y del lado de la familia Herrera Noble o Noble de Herrera, se resistían a hacerse ese análisis. Por otra parte, había de parte del gobierno una campaña realmente muy infame
que utilizaba este tema para, no sé, se impulsaba desde los canales oficiales que se le gritara a periodistas que trabajaban en TN, devuelvan a los nietos. Eso no tiene nada que ver con la idea de restituir un niño. O se prejuzgaba culpabilidad. Entonces había como dos ideas que a nosotros no nos gustaban. La negativa a realizarse los análisis por un lado y después la utilización de un tema que es profundamente lacerante para hacer campaña contra el periodismo en general y contra un multimedio en particular. Nosotros empezamos a decir primero en Radio Mitre que nos parecía que tenían que hacerse el análisis y después nos pareció que teníamos que hacer una cobertura en TN. La hicimos sin que la conducción de TN supiera, esto nunca lo contamos, pero fue así. Pusimos el tape, 3 nietas restituidas hablando del valor de la verdad. Una era Vicky Donda, otra era Tatiana Filigoy y otra era Victoria Montenegro. Es un trabajo que yo cada vez que lo veo me conmueve especialmente, búsquenlo en YouTube entero. Lo único que vamos a poner ahora es la parte que Victoria Montenegro hace referencia directa al tema más conflictivo. Es esta. Yo aparecí en el 2001, para que vos tengas una idea de lo que es recuperar la identidad, ¿no? Yo recién en el 2008 más o menos empiezo a presentarme como Victoria. Yo me seguía presentando aún con el documento, como María Soltes Lafe Duartes. Cuando iba al médico, para tener una idea, yo daba la historia clínica de Mari y de Germán, que te dicen antecedentes, y yo sabía que ya no eran mis papás. Y bueno, en un momento, no sé, procesando todo y recuperando el vínculo con mi familia, empecé a presentarme como Victoria. Empecé a incorporar a mis papás como papás. Toti se llama mi papá y él a mi mamá. Y a partir de ahí empecé a correr el sentimiento de querer a las personas que me criaron. Y me ha pasado cuando hay gente que te dice, bueno, tu papá del corazón, Germán. Y yo te agradezco muchísimo el respeto, para no ir con la palabra apropiador, que quizás, digamos, el delito es de apropiación. Vos sentás un precedente contra la extracción compulsiva de sangre. ¿Por qué? Y porque en ese momento yo no quería saber, yo me planteaba en que no quería, que yo elegía no saber. Y la Cámara te da la razón. Y la Cámara me da la razón. Y me acuerdo cuando me dan el fallo, que fue un 31 de diciembre, estaba Germán esperándome en una parrilla, ¿no? Y yo voy y le digo, toma papá, y se lo doy. Creo que demostrando lealtad, ¿no? Y automáticamente me dice, muy bien, hija, te felicito. Y automáticamente me sentí y dije, ¿y ahora qué? Nunca pude entender de qué se trataba. Es más, creo que al día de hoy tampoco lo entiendo. Me duele cuando lo veo en otro. Me duele cuando la escucho a Tati, cuando la veo a Vicky, o cuando veo a otro nieto. Digamos, por ejemplo, me duele el caso de los chicos de Noble. Me duele porque sé lo que están sufriendo, ¿sí? Y me duele porque, bueno, yo sé que si Dios quiere, salga lo que salga, si es por sí o si es por no, van a empezar. Ojalá que puedan encontrar su identidad, porque la realidad es que todos queremos saber, y que no es lo mismo para el que lo vea afuera, que estaría bueno que se pudiera separar. Y sé lo que pasa por esas cabezas, y sé que no es dejarlos tranquilos. Yo recién pude estar tranquila, ni siquiera cuando me dieron el ADN. Pasó mucho tiempo para poder empezar a estar tranquilo. Proceso. Claro, y más tiempo pasa, más te cuesta todavía. Por supuesto que a lo largo de 7 años seguramente cometimos muchos errores y tenemos algunas autocríticas para hacer, que no vamos a hacer públicas en su inmensa mayoría, pero sí una. A ver. Fuimos perdiendo en el programa, en la elaboración del programa, por motivos que no viene al caso explicar, pero el programa fue perdiendo una cuota, unas pinceladas, una dosis de humor que supo tener en una primera etapa. Aquí en lo que sigue van algunos ejemplos, algunos fragmentos de grandes momentos de humor, de como lo presentamos. Grandes momentos de humor, tampoco. La división cómica del Oso Producciones hacía esto. Ojalá que no pase lo que siento que va a pasar. ¿Qué nos va a pasar? Este marzo no es cualquier marzo. Siempre pasó lo que pasó y ahora está pasando, no es que les dije que va a pasar. Yo tengo el deber de advertir. Les dije además que fines de junio iba a ser difícil y todavía no terminó junio. Es una Pascua maravillosa, es una Pascua de liberación. Y yo mantengo que el profundo sentido histórico de esto
Lo vamos a tener mucho más claro a partir de julio, de mediados de julio, y vamos a ser todos muy felices. Todo el mundo sabe que lo que digo es verdad. Esta vez no va a ser como el 24 de marzo del 76. A veces hay contradicciones, hay locuras. Siempre pasó lo que pasó y ahora está pasando. No es que les dije que va a pasar. O cambiamos en serio algunas cuestiones económicas en la Argentina o no hay tiempo en diciembre. Me parece que hoy estoy demasiado sincero. Desde los confines de la Tierra Austral, desde el frío penetrante de la Patagonia, una especie desafía sus propios límites para vencer en la lucha por la supervivencia. Canal Desencuentro y Animal PJ Planet presentan una historia de tosudez, audacia y persistencia. ¡Fuerte el grito de Argentina! Los pingüinos no tienen marcha atrás. Una hembra con poder. ¡Muchas gracias, argentinos! Un macho que no se retira. ¡No tienen más humo! Una decisión polémica. Y el desafío que amenaza con acabar con la colonia palmípeda. ¡Dé una señal, señora presidenta! De los creadores de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, llega un documental sobre la especie que desafía los malos tiempos, ignora las señales y desoye el clamor de la tierra porque solo cuenta su instinto. Los pingüinos no tienen marcha atrás. Una lucha salvaje por descubrir quién será capaz de poner los huevos. Sensacional éxito en todos los cruces de rutas. Hola, soy Francisco de Narváez. Tengo 5 hijos, 1 en camino, 7 yates, 20 autos, 80 empresas, 1.156 celulares y 500 punteros que heredé de Dualde. Si encima en junio me eligen diputado, me convierto en Dios. ¿Me ayudas? Hay alguien nuevo en la política. Vos. Votá a Francisco y ganate uno de los miles de celulares de su flota. A ver, lo que viene ahora para mí es la manera en que nosotros cubrimos lo que para mí fue una de las grandes medidas de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que es la aprobación del matrimonio igualitario. Cuando uno está acostumbrado, por ahí equivocadamente, a juzgar los gobiernos como un todo, y los gobiernos tienen un montón de partes, tienen partes buenas, partes malas, y después cada uno hace la síntesis, cuánto te da la suma algebraica de lo bueno menos lo malo, y algunos le dan negativo, otros le dan positivo, y es cuestión de opiniones. A mi entender, dentro de lo más positivo que hizo fue la aprobación, lo que más nos hizo crecer, pensarnos distintos, no solamente en términos de tolerancia a minorías, a gente que es distinta a uno, y qué sé yo, sino también pensando en todas las diferencias, no solamente la diferencia en términos de elección de género sexual o de identidad sexual. Además, puso a Argentina en la vanguardia mundial en este tema. Así que así lo cubrimos nosotros. La experiencia de cualquier persona se puede registrar esto, de enamorarte y decir quiero más, o sea, de este amor, de esta convivencia, qué sé yo, irse a la playa con un niño no es lo mismo que irse a la playa 2 adultos, como que un niño te va develando el mundo de nuevo, ¿entendés? Ahora hacemos castillos, qué sé yo. Anotado legalmente está como hijo. Como hijo mío, madre soltera. Solamente. La idea es poder anotarlo. O sea, si nos pudiéramos casar y yo pudiera adoptarlo legalmente, esa sería nuestra idea. Cuando la discusión pública sobre el tema del matrimonio gay empiezan las estigmatizaciones, que me imagino que las más duras, la del segundo de la guerra en La Plata, Marino, deben ser las que menos ofenden porque son tan groseras que... Pero después uno escucha en gente que habla
cosas más sutiles. Bueno, yo no sé si darles un niño como... Si alguien nos lo tuviera que dar, ¿no? No sé si darles un niño, la verdad que lo críen. Pero digo, ofende, enoja. A mí en un principio me sorprendió. Me sorprendió porque son muy bestiales. O sea, es como... son muy brutales. Son realmente bárbaras las cosas que dicen. Después me empecé a ofender un poco. Lentamente me empezó como a dar bronca, a decir, bueno, pará, pero alguien les tiene que poner un coto. ¿Cómo van a salir a decir así sin más semejantes barbaridades? Como un vale todo, empecé a sentir un vale todo. Y ahora, la verdad es que lo que siento es que está bueno que haya sucedido. Más allá de cómo resulte. Marta creo que no está de acuerdo con esto, pero está bueno porque la verdad es que se sacaron muchas caretas, o sea, se salió todo como a la luz. Muy lindo reportaje y emotivo. Vamos ahora a poner otra pincelada, otro recuerdo de la etapa en donde, para más, para menos, tenía su dosis de humor. Y seguimos con los pingüinos. Sucesos de pingüinos para los Era mayores. nuestra manera de burlarnos del relato. Sucesos de pingüinos. La bellísima presidenta de la Nación dio por inaugurado un nuevo periodo de sesiones del Parlamento argentino. Cristina Fernández de Kirchner fue recibida por las autoridades del Congreso, quienes la condujeron al recinto donde ofreció su discurso a la Asamblea Legislativa. Con su habitual elegancia y precisión, la primera mandataria repasó la incesante serie de logros políticos y económicos que acumula el kirchnerismo desde el año 2003 y destacó el escaso aporte de la oposición en el brillante proceso de transformación que vive la Argentina. Al finalizar su impecable discurso, la doctora Fernández de Kirchner fue acompañada por las autoridades del Parlamento hasta la explanada del Congreso, donde recibió el agradecimiento de una multitud que espontáneamente concurrió a aplaudirla y rodearla de afecto. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dará a conocer en los próximos días la evolución del costo de vida durante el mes de febrero. Los datos, obtenidos con irreprochable rigor científico, arrojan un aumento del índice de precios al consumidor de apenas un 0,5%, confirmando que la inflación no existe y que los leves ajustes en las tarifas eléctricas y de transporte no tuvieron impacto sobre las pautas de consumo de la población. El pueblo sigue gastando alegremente al compás de la incesante distribución de la riqueza. Luego del rotundo suceso de los planes de canje de heladeras y automóviles, la bellísima presidenta de la Nación lanzó el plan canje de bicicletas. Acompañada por los miembros del Gabinete Nacional, Cristina Fernández de Kirchner brindó los detalles de este programa que permitirá a la vez la renovación del parque bicicletero argentino y dará un impulso decisivo a una industria que hace equilibrio frente a las amenazas del derrumbe económico internacional. En definitiva, subrayó un empresario mientras aplaudía la iniciativa, nada mejor que una buena bicicleta para hacer frente a una crisis financiera. Sucesos de pingüinos. El tema de invitados a lo largo de 7 años fue todo un problema. Por esa mesa que está ahí pasaron muchos políticos, muchos economistas, muchos intelectuales, muchos periodistas, muchos actores sociales. Pero casi desde el principio, porque como recordamos, el programa coincide con el conflicto con el campo y el alejamiento, la pelea entre el gobierno y el grupo Clarín, nos resultó muy difícil y en algunos casos imposible tener invitados del oficialismo en la intención lógica y esperable al armar un debate o entrevistas de tener diversas opiniones. Y este canal en particular y nosotros no fuimos ajenos a el boicot o el vacío que desde el gobierno... Boicot invitados, boicot publicitario... Además, con honrosas excepciones. Lo que vamos a ver ahora es un compacto con las caras, las figuras que se sentaron en esa mesa. Déjame subrayar una sola cosita de lo que hicimos.
que pese a eso, el esfuerzo tan grande de nuestra producción, y supongo que la de los otros canales de programas del canal también, pero lo que nos gusta a nosotros es la nuestra, de que todo el tiempo, siempre que hubiera un invitado con un punto de vista opositor, hubiera un invitado con un punto de vista oficialista. Y si ocurría eventualmente que en un programa no era así, compensar al programa siguiente. Era la idea de que más allá de la opinión que nosotros tuviéramos sobre las cosas que pasaban en el país, que esa era nuestra opinión, hubiera siempre alguien que tuviera una opinión diferente a la nuestra, porque pensamos este programa como un lugar de pluralismo, de tolerancia, y donde quien pensara distinto no se sintiera agredido, quizás sí enfrentado a preguntas que no eran las que preferiría en términos complacientes, pero que no se sintiera agredido. Estoy recordando, y no me viene a la memoria, la presencia, por ejemplo, a lo largo de estos 7 años, y los hemos invitado hasta el cansancio, y tenemos relaciones con muchos de ellos. Me estoy refiriendo a la Cámpora. ¿Vino alguna vez alguien? Nunca. Y por muchísimos motivos. Y ministros hace muchos años, alguna excepción. Por supuesto, una excepción fuerte fue el reportaje que tuvimos, tuvo tanta trascendencia. Después vamos a pasar un poquito de eso. Algunos van a aparecer en este compacto que vamos a ver ahora como excepción. Todas las voces. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Ernesto? Es el fin del ciclo kirchnerista. Radicales, K, comunistas, K. Los políticos sean buenas personas. El gobierno de Kirchner es un gobierno contradictorio, con claroscuros. Es buen comunicador. No importa lo que se quiere, sino lo que se hace. Palabras más o menos que no me quieres. No los voté, están mal informados. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Vamos al primer corte en el programa y cuando la volvamos... opinión que tenés después de tantos años sobre tus peinados, vendría a ser cuál. Y es oscilante. En algunos casos me veo ridículo, pero en ese momento no lo sentía así, lo vivía con felicidad. Vamos al corte y cuando volvamos, seguimos recordando hoy en el último programa de Palabras Más. Muy complaciente conmigo, podrías haberme devuelto la pregunta. Soy generoso. Generoso, sí, totalmente. Ya volvemos. Muy bien, segundo bloque del último programa de Palabras Más, Palabras Menos. Si recién sintonizás, ahí va a decirlo el graf, vas a ver, ahí dice último programa, ahí viene. Una de las cosas que decía Marcelo hace un rato, había hecho una autocrítica de la falta de humor en los últimos tiempos del programa. Yo tengo otra autocrítica. Mi sensación es que nosotros antes de los programas o en la semana discutimos entre nosotros mucho más de lo que pudimos discutir al aire. Y que eso para mí hubiera sido más fresco que lo discutiéramos. Por ejemplo, hoy discutíamos en la cena sobre Arroyo Salgado, las distintas posiciones que teníamos nosotros. Otras veces sobre Nisman y sobre 1000 temas. Algunas de esas discusiones se transmitieron al aire y me imagino que mucha gente, bueno, había un sector de la población que muchas veces me decía a mí, ¿cómo haces para trabajar con el turro del Loto Biasla? Y otro sector que le decía al Loto, ¿cómo haces para trabajar con el turro? O otro adjetivo de Tenenbaum. Algunas de esas discusiones... Minorías, ¿eh? Minorías, sí, claro que sí. Gente loca que no entiende que personas que piensen distinto pueden trabajar juntas. Por suerte lo pudimos hacer y a veces discutimos fuerte al aire. A veces no tan fuerte. Algunas no, decime. No, que el programa tuvo un formato que generalmente empezaba en un primer bloque, más allá que vas a ver deslizadas algunas discusiones entre nosotros, pero el primer bloque era un bloque de informes y opinión. Esta es la síntesis. Bienvenidos al primer programa de Palabras Más, Palabras Menos aquí en TN. Lo que nosotros vamos a decir es lo que nosotros creemos. Es lo que nos parece, es lo que tendemos a pensar. ¿Te parece? ¿Vos decís que no? Como un botón de muestra del comportamiento de una parte de la Argentina. En el país hay nada más y nada menos que 30 millones de pobres. En la Argentina hay decenas de miles de personas muy enojadas por los aumentos en las tarifas de gas y electricidad. Sin embargo, la noticia del día tiene que ver con esto. Ojo.
más cerca de compartir que de no, la idea de que el Estado se haga cargo de la transmisión del acceso gratuito del fútbol para todos. No me parece para nada un disparate. Si estamos en Suiza, a mí no me parece disparatado. Ahora estamos en la Argentina. Increíble, llegó a máscara de Ángeles. No cualquiera llega a máscara, ¿no? ¿Alguien entiende de qué se trata la campaña electoral? ¿Cómo sigue la vida política de la Argentina después de la muerte de Néstor Kirchner? Hay afiches que en programas que transmiten, en manifestaciones que se regodea la televisión oficial mostrando afiches sobre algunos de nosotros con $1 en la boca. La televisión oficial lo muestra, a mí no me gusta, pero bueno. Hay funcionarios que hablan delante de sus afiches y son aplaudidos y dicen que son, pero manifestaciones maravillosas. A mí no me gusta, pero bueno. Nunca como en el último año, desde básicamente comenzó a discutirse la ley de medios, en el país el rol del periodismo y el de los periodistas estuvo tan en discusión como este último año. En el viejo peronismo, cuando decís la vieja crítica gorila de que le daban, qué sé yo, pan y circo, bueno, primero le daban pan. Podríamos discutir si poder ver televisión no es un bien, en definitiva no es un pan de manera abstracta. Pero bueno, daría discusión para largo. Un chico que denuncia, no, la denuncia sobre el infierno que se vivía en ese hogar es de un obispo. Ahí había 3.000 millones. ¿Cuánto es 3.000 millones? Este botón demuestra cuánto representa de la problemática global de fuga de capitales. Gente muy importante en nuestro país protege, exhibe y se muestra con gente que asesina a otros. Nada o todo depende del punto de vista que uno elige para mirarla. Hay más autos radicados que habitantes. Feliz cumpleaños. Igualmente. ¿Qué pasa lo que pasa con los ferrocarriles? Porque lo que falla es el sistema. Una patota formada por barras bravas, que responden al gobierno, fue e intentó romper una presentación de un libro. ¿Querés ese jueguito? Dale. ¿Querés intentar? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué tal? La pasamos bárbaro, hicimos un trabajo que nos puso muy orgullosos. Única vez en mi vida que pude hacer cabezas. ¿Coca-Cola? A ver, un breve fragmento de un lujo. Tuvimos algunas entrevistas que a nosotros nos ponen especialmente orgullosos y lo que vas a escuchar es un breve diálogo con una persona sabia que lamentablemente falleció, que es la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, que representa varias cosas, pero dos muy importantes al mismo tiempo. Quizá una de las grandes medidas que tomó Néstor Kirchner cuando fue presidente y también un símbolo de lo que mucho tiempo después el kirchnerismo empezó a arrepentirse de lo bueno que había hecho. La Corte Suprema Independiente al kirchnerismo hoy le molesta muchísimo, pese a que curiosamente fue una de las grandes decisiones que tomó en su momento. Carmen Argibay, recuerdo, homenaje, como corresponde, aquí en Palabras Más, Palabras Menos. A pesar, yo les diría que a mí las denuncias contra los jueces me parece que pueden ser perfectamente válidas siempre y cuando uno las haga donde corresponde, con las pruebas que corresponden y con los nombres que corresponden. Porque si hacemos una generalización, como todas las generalizaciones son malas, estamos siendo muy injustos porque estamos metiendo en la misma bolsa gente que merece ser criticada y gente que no merece ser criticada, sino más bien que merece ser alabada en muchos casos. Así como hay jueces muy buenos, trabajadores, honestos, dedicados, con toda su fuerza y también hay jueces malos, como en todas partes, en todas las profesiones. Ahora, si hay jueces malos, tenemos los medios para sacarlos. A mí si me dicen, porque fulano es coimero, digo, bueno, tráigame las pruebas y yo le hago el juicio. Lo denuncio yo, si es necesario. Pero sin pruebas, no. ¿Dónde está la prueba de que es coimero o que hace esto o que vende excarcelaciones o cosas por el estilo? Desde el momento que uno es un poder del gobierno, también un poder del Estado, hace cierto tipo de políticas judiciales, evidentemente. Es decir, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿En qué hay que poner el acento? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Entonces, eso son políticas del Poder Judicial. O sea, ese tipo de política hacemos. Lo que no hacemos es política partidaria, no podemos. Eso está prohibido. Ahora, no hay, la calificación de partido judicial quizás sea
demasiado como cerradita, pero alude a un poder al que se le atribuye ser conservador, al que se le atribuye querer frenar los juicios a los militares. Fue descrita más o menos así, al que se le atribuye querer defender a las corporaciones, es decir, tenemos una justicia independiente de solamente del Estado, pero no de los grandes poderes económicos. ¿Eso no existe en ninguna medida? No, yo por lo menos no creo que exista. En primer lugar, porque me niego a creer que todos los jueces son conservadores. Yo por de pronto no lo soy, así que y sé que hay muchos como yo que no lo son también. Una de las cosas que más me gusta y más disfruto en la vida es la NBA, el básquet de los Estados Unidos. El año pasado tenía todo listo para tomarme una semana e ir a ver la final en Estados Unidos que disputaba el San Antonio de Manuel Ginóbili. Pero resulta que el viernes previo al viaje, en un off con el vicepresidente Amado Boudou, le insisto para entrevistarlo. Y para mi sorpresa, Boudou me responde, si el lunes estaba ahí al caer el procesamiento, si el lunes el juez me procesa, el martes les doy la entrevista. El lunes el juez lo procesó, y vos te quedaste sin yo final. no viajé a la final, me perdí el festejo porque además San Antonio de Ginóbili salió campeón, pero valió la pena. Los dos primeros negocios más importantes que hace Ciccone, el que hace The Old Fund cuando se constituye, el primero es un negocio con, cobra 7 millones, un poco más, sin tener empleados, en su primera factura, haciendo el consultor de la empresa de la provincia de Formosa en la renegociación de la deuda, una deuda con la Nación. Y en esa renegociación, por lo menos una parte importante de esa negociación, usted era ministro de Economía y firma una adenda. El segundo negocio, que es un negocio de 7 millones, el segundo negocio ya estando en Ciccone, imprimen las boletas presidenciales, la candidatura presidencial suyas con Cristina Fernández de Kirchner, y usted, si era, por un lado era ministro de Economía en la primera historia, y en esto era directamente estaba su nombre en las boletas. ¿Usted esto lo atribuye a una casualidad? ¿Le parece que hay algo que es llamativo en esto? ¿Tiene algo que ver con estos negocios? Es importante desmenuzar cada uno de los temas para entender su significación en la causa y sus implicancias. El primero de los temas que usted menciona es muy importante porque es una de las secuencias que pone el juez en su llamado indagatoria. Tiene que ver con, supuestamente, no supuestamente, sino que había con la provincia de Formosa un trámite en el Ministerio de Economía y lo que nos enteramos ahora es que The Old Fund era la firma estructuradora o asesora de la provincia de Formosa. Quiero aclararle a usted que cuando comenzó este trámite fue mucho antes que yo llegara al Ministerio de Economía. Era un expediente que ya estaba sustanciado y encarrilado por el anterior ministro y además era un trámite que creo que ha sido muy positivo tanto para la provincia de Formosa como para el gobierno nacional, porque era la reestructuración de una deuda. Formosa fue la única provincia que pudo recomprar su deuda a través de un... Perdón, en ningún momento se cuestiona, en todo caso sería motivo de otro análisis, la operación en sí, la renegociación de Formosa. Lo que se cuestiona es que la empresa de Old Fund, virtualmente inexistente en su primera aparición pública, le facturas más de 7 millones de pesos. Sí, pero no figura en el expediente del Ministerio de Economía eso. Y no es responsabilidad del Ministerio de Economía. De ninguna manera. Controlar, verificar. De ninguna manera, porque es un tema entre la provincia de Formosa y sus empresas asesoras o bancos estructuradores o lo que fuera. Toda operación de reestructuración o de emisión de deuda tiene generalmente alguna empresa por detrás. Y ahora a la vista de lo que se conoce, ¿le llama la atención? ¿Considera que es una irregularidad? No, de ninguna manera. Que una empresa en su primera operación sea asesorar a un gobierno. Este tipo de empresas, este tipo de asesoramientos tiene que ver más, en general, con la calidad de las personas que lo llevan adelante que con la empresa. Muchas veces uno ve estudios jurídicos, porque son trámites económicos jurídicos, ¿no? Las reestructuraciones de deudas. Cobró 7 millones de pesos una empresa que pero tiene un empleado. Yo creo que debiera preguntarle eso a la provincia de Formosa. Para mí fue un tema inexistente durante todo el trámite. Vicepresidente, si usted... yo le propongo que haga el siguiente ejercicio. Hay una persona escuchando de afuera, mirando la televisión, y escucha la cantidad de hechos que de alguna manera lo tocan vinculado a este tema.
Es decir, Van der Bruele con todo lo que mencionó Marcelo, el negocio el negocio del otro, Núñez Carmona vinculado a uno, Núñez Carmona vinculado a otro. El principal aporte es de Miguel Castellano, que es un hombre que usted, uno de los principales aportes cuando levanta la quiebra, que usted Pero eso, reconoce. ¿también me van a cargar a mí ser el dueño de London Supply? No. Porque es una empresa que tiene mucho tiempo, pero la cantidad que tiene de personas, capacidad económica. La cantidad de personas relacionadas con usted y de situaciones, los pasajes pagados por Dios. Pero es que yo no tengo ninguna relación con London Supply. Pero sí con Miguel Castellano. No, Miguel Castellano lo conocí en la primaria y después no lo vi nunca más. Digamos, a mí, digo, de repente es una sucesión de casualidades interminables. Digo, la probabilidad de que se sumen todas estas casualidades, si estuviera Paenza acá, es realmente muy baja. ¿No? Que sean... Yo diría que no. Yo diría que no, porque eso es como... Agarremos cualquier actividad, cualquier banco, y vas a ver que tiene un montón de relaciones que te llamarían la atención. Estamos hablando de una empresa creada o comprada en el 2009. También tienen que ver las personas. También tienen las personas. En esa empresa creada o comprada en el 2009 tiene relación Moneta. Moneta no tiene creado o comprado hace 2 meses. Por eso yo digo que hay que buscar la ruta del dinero. Vamos a un segundo corte, muy breve, y cuando volvamos queda todavía en los últimos minutos de Palabras Más, Palabras Menos, algo del recuerdo, el repaso, el tránsito de estos últimos 7 años. Último bloque, no solo del programa de hoy, sino del programa. Y lo que vamos a ver ahora es algo que hicimos en el verano pasado, el economista estar en el mundo entero, sobre un tema que fue una constante ocupación y preocupación de Palabras Más, Palabras Menos, que es la desigualdad. Thomas Piketty, este economista francés que se convirtió en bestseller mundial, estuvo aquí presentando el libro y lo entrevistamos. Esto es un pedacito. The book is great success, bestseller, but there is no poll, at least in Argentina, where inequality appears as a top concern for the people. How do you explain that? Inequality is not a problem in itself. You know, what matters is to have maximum opportunities for the poorest group in societies, and you know, sometimes inequality is excessive, and when you have too much concentration at the top, I think everybody can understand that this is not good for the economy, this is not good for growth, this is not good for the poor. It's you know, it's always a complicated, multidimensional political conflict, the issue of income and wealth and poverty and inequality. I would certainly not say that Argentina is a country where distributional conflict is not important. You know, I think a lot of Argentina's problem with political stability and inflation and development in general have to do with the difficulty to solve distributional conflict. And it's like this in every country. You know, every country has to solve, in the end, the issue of inequality, the issue of distribution of income and wealth in a way that is acceptable. So the problem is not to bring inequality to an end, to have perfect equality. Everybody understands that perfect equality will not work. The issue is to find arrangements about the proper level of inequality so that people feel that this is fair or acceptable or collectively efficient. And certainly in Argentina, this is a very important issue. In your book, you argue in favor of a social state, as you call it. And you say that one of the main tools to build a social state is a world progressive tax on capital with information by the banks where the people has the money. But at the same time, you say that this is an utopia. In its perfect form, it is an utopia. But you know, I believe in step-by-step progress. So, you know, of course, it's better. The more global cooperation, the better. But we don't need to wait for a perfect global government to start doing something. So there's a lot that can be done at the national level. And indeed, historically,
the rise of the social state, has been very much at the national level, and I think it's still possible, for countries like Argentina to improve the working of their fiscal system, to make it less regressive. Consumption tax, indirect tax are more than half of total tax revenue in a country like Argentina or in most Latin American countries, and we could have more reliance on progressive tax on income and property and wealth and inheritance. There's no national inheritance tax in Argentina since 1976. So there's a lot that can be done at the national level. Now, to do more, we also need to fight tax havens. We also need more financial transparency at the international level. And I think it's possible to make progress in this direction if we take the proper sanctions on those who benefit from financial opacity. Bueno, momento de la despedida final, y la despedida final la vamos a usar para agradecimientos. Dale. En primer lugar, para el director de noticias, con quien nosotros tuvimos la relación más fluida aquí en el canal, que es Carlos Delía, que es quien nos invitó y quien dijo, como recordaba Ernesto al principio, vengan y sean como son, que es lo que creo que fuimos. A él y a toda la conducción periodística, Marcelo Molina, Bailati y demás, a todos los técnicos del canal, a toda la gente de maquillaje, peinados, vestuario, nuestro vestuarista Betty, un beso grande. Bueno, Laura, Claudia, toda la gente de la productora, Damián Lomboski, Claudio Martínez, obviamente. Los editores de muchas de las cosas que vimos recién, incluso los que editaron las recopilaciones de hoy, Alejandro Burlaca y Paola Russo, a Claudio Martínez, gran amigo y responsable junto con Aldo González del Oso, que es la productora de lo que fue Palabras Más, Palabras Menos. Creo que no. Alfredo Marino y Franco Pasotti, que es quien permite que Ernesto sea tan elegante. Se luzca. Los que han tenido la generosidad de prestarme un traje sabiendo que yo destruyo cualquier tipo de prestigio trajes en ese sentido. Y zapatos. Y simplemente de mi parte decir que yo tengo siempre la conciencia de que nosotros somos nómades. Nosotros vamos de un medio a otro, en radio cada uno por su lado, en tele en general juntos. Somos la pareja periodística más antigua y creo que longeva de la televisión argentina. No creo que haya nadie de 20 y pico de años así. Y seguimos paseando. ¿No tenemos 20 y pico de años en tele? ¿Sí? ¿Tanto? Sí, 15, ponele. Con interrupciones. Así que nómades como somos, si no estamos acá, estaremos en otro lado próximamente. Esto seguro que continuará. Hasta la próxima. Chao. Palabras más o menos las que